Para todos, para todas. Quiero agradecer estas palabras tan generosas como siempre de Hugo y agradecerle a la DEC por esta invitación. Como usted lo decía, presidente, en su introducción, quiero felicitarlos por el ejemplo que están dando de responsabilidad y sobre todo de valores, que lo que uno está viendo es que cada día más el sector privado es un actor supremamente importante en todos los temas de responsabilidad ambiental, social y como actor básico de lo que es conformar una sociedad inclusiva, equitativa, entre todos. En la presentación, fíjense que el título ni siquiera se llama sostenibilidad ambiental. He empezado por ponerle título de sostenibilidad financiera, la importancia de las políticas públicas y los instrumentos financieros, porque parte de lo que quiero compartir con ustedes es la evolución que he visto en estos últimos 20 años de lo que es el entendimiento de lo que significa la sostenibilidad. Y quería empezar, Jan habló de lo que es el marco internacional y lo que ha venido pasando. Vean, yo arranqué en estos temas, yo estudié ingeniería civil y me encantaban las estructuras, los materiales, iba a hacer un máster en resistencia sísmica, que era lo que ayudaba yo a enseñar en la universidad. Mi primer trabajo fue en la empresa colombiana de carbones. Cuando empecé a trabajar en Carbocol, fue 1 año y medio antes de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro del año 92. Y por ahí quiero empezar, que creo que la evolución, Jan, como le decías, que ha tenido estos temas en los últimos años, nos está ayudando a entender que los temas de sostenibilidad no son solo ambientales. Esto va mucho más allá del tema ambiental. En el 92 salen 2 grandes convenciones. La convención, quiero resaltar, la Convención Marco de Cambio Climático y la Convención Marco de Biodiversidad. Y las famosas COP, alguien me decía el otro día, oiga, ¿qué es eso de las COP? Que la COP 21, que la COP 20, eso es lo mismo que pasó ahora en México, de la COP 13 de biodiversidad. Las COP son las conferencias de las partes. Es la sigla en inglés de los países que fueron signatarios desde el 92 de la Convención Marco de Cambio Climático y de la Convención de Diversidad Biológica. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque el año pasado la de América Latina fue sede de la COP de Biodiversidad, que se dio en México en diciembre, que es la otra convención, la de biodiversidad. UN Habitat se reunió en Quito el año pasado, se reúne cada 20 años para ver cuál va a ser la agenda de sostenibilidad y de desarrollo en ciudades. Y el haber tenido en América Latina el año pasado, tanto UN Habitat en Quito, Biodiversidad en México, creo que es una señal supremamente importante de la importancia que para América Latina tienen los temas globales, pero también tiene la articulación de los temas globales con los temas locales. Estaba diciendo a Hugo que recuerdo en una de mis visitas hace más de 1 año, cuando estábamos en la Chacarita y bajamos por una cascada que hay espectacular hacia la parte baja, yo decía, si aquí se logra hacer un proyecto de recuperación de esto, es ese vínculo de biodiversidad con una de las partes que mayor desarrollo y recuperación necesita en Asunción, y es el vínculo de biodiversidad con las ciudades. Si ustedes empiezan a ver las grandes ciudades del mundo, no solo los parques, sino el manejo sostenible de su biodiversidad. Si uno va a Río de Janeiro, es un gran ejemplo. Bogotá, ahora que estuve recientemente, ha hecho la recuperación de una cascada parecida a la que les estaba mencionando en Chacarita, y se ha vuelto uno de los principales atractivos para que la gente vaya a caminar. Está en el centro de Bogotá, en la calle 62, subiéndose a los cerros. Es empezar a que las ciudades reencuentren en los temas sociales y en los temas ambientales también el desarrollo urbano. Entonces, la evolución que ha habido desde el año 92, en el que se percibía esta cumbre de Río como algo totalmente ambiental, ha ido avanzando, se dio el protocolo de Kioto en el año 97, ahí se trató de llegar a un acuerdo entre todos los países que al final no fue posible, y finalmente hay 2 hitos que han pasado desde el año 2015 que han cambiado la gobernanza, yo no diría ambiental, sino la gobernanza de desarrollo para los próximos 15 años. Lo primero son los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2015, los ODS. Se acuerda que en los próximos 15 años, hasta el 2030, se va a tener una agenda de desarrollo basada en 17 indicadores de sostenibilidad, que ahora los vamos a ver muy rápido. Y lo otro es el Acuerdo de París, de la COP21, en el cual por primera vez se logra un acuerdo global. Se dio una negociación política muy importante entre Estados Unidos y China para poder impulsar esto con el liderazgo de Francia como sede, con un rol muy importante de América Latina, porque la COP anterior se dio en Lima y se acompañó mucho el proceso hacia París. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
que le mencionaba estos 17, si ustedes ven, hay temas desde ciudades sostenibles, infraestructura sostenible, cambio climático, temas de biodiversidad, pero por supuesto están los temas sociales, los temas de educación, los temas de justicia, los temas de salud, los temas de género. Y si ustedes ven estas 17 cajitas, lo primero que quiero invitarlos a que empiecen a reflexionar en este evento es hagan el mapeo de estas cajitas con su gobierno y con cómo funcionan sus ciudades y con cómo funciona su empresa. Y se van a empezar a dar cuenta que no estamos diseñados ni nuestros bancos, ni el sistema de Naciones Unidas, ni los gobiernos, ni el funcionamiento de una ciudad y posiblemente los funcionamientos de las empresas para empezar a mapear lo que es una agenda de desarrollo. Todo esto es supremamente transversal. Me comentaban que Jeffrey Sachs visitó recientemente Paraguay, coincidí con él en Medellín hace un par de semanas en el Congreso Mundial del Café, y me llamó mucho la atención. Jeffrey Sachs empezó su presentación mapeando cómo la cadena de valor del café estaba vinculada con estos 17 indicadores. ¿Por qué traigo esto? Que mi primera reflexión sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible es que se va a necesitar arreglos institucionales totalmente transversales para poder avanzar en esta agenda. Uno no puede ya hablar de que el tema de vivienda, por ejemplo, es solo del Ministerio de Vivienda, o de que el tema de infraestructura es del Ministerio de Obras Públicas. Se tiene que empezar a dar trabajo intersectorial para poder tener soluciones conjuntas y avanzar en esta agenda. Creo que es parte del reto que vamos a tener todos. París, además de haber logrado el acuerdo de los 187 países para mantener la temperatura por debajo de los 2 grados, inclusive, como ustedes saben, Estados Unidos ha manifestado que quiere salir del acuerdo. Lo que fue impresionante, y vuelvo al tema de la importancia de las ciudades, fue que apenas se tuvo el anuncio del presidente de los Estados Unidos, inmediatamente las ciudades, un grupo de ciudades muy importantes de Estados Unidos, si ustedes ven lo que hicieron ser un grupo de CEOs muy importantes del sector privado, salieron a decir vamos a presentar nuestros compromisos ante la COP21 y vamos a demostrar como ciudades y como sector privado que lo que estamos haciendo va a ir más allá, inclusive de lo que fue el compromiso de Estados Unidos en la COP21. Entonces, para que vean ustedes la dinámica que está teniendo esto desde el punto de vista gobiernos nacionales, pero el rol que están empezando a jugar las ciudades y sobre todo también el sector privado. Lo principal que se dio en París son los famosos NDCs, por su sigla en inglés, que son las National Determined Contributions, son las contribuciones nacionales determinadas, que fueron los compromisos que cada país presentó en París, que iba a poder lograr al año 2020 y al año 2030 en reducción de emisiones y en adaptación a cambio climático, que es empezar a ver cómo se responde a adaptarse a los impactos. Si bien el tema de mitigación es global, es cómo hacemos actividades para reducir emisiones, es cómo tenemos matrices energéticas más limpias, es cómo tenemos transporte sostenible, es cómo empezamos a desarrollar vivienda sostenible, es cómo podemos tener en el agro, agricultura sostenible, reforestación. La parte más complicada es la parte de adaptación, es la parte local. Es cómo se empieza un país, una ciudad, un sector a adaptar a los impactos que ya está mostrando el cambio climático. Como mencionaba Hugo, sequías, lluvias que nunca habíamos estado esperando, y estaba hablando con el viceministro de Agricultura ahora que llegue el impacto que uno empieza a ver, por ejemplo, en la soja o en diferentes cultivos en Paraguay. Eso empieza a tener un nivel de no ser predecible lo que viene, y la pregunta es cómo se va a responder a eso. El viceministro me decía que están empezando a dar seguros agrícolas, es algo que el banco está trabajando mucho. La pregunta en ciudades es cómo se va a responder a eso. Vean, hay alcaldes que me están diciendo está lloviendo y nos estamos inundando, porque los drenajes pluviales que se han diseñado nunca se diseñaron para la lluvia que se está empezando a presentar, así sea 4 o 5 días al año. Entonces, lo que está empezando a darse es que la intensidad de impactos climáticos está empezando a mostrar un comportamiento que no tenía antes, o sequías más fuertes, o regímenes de lluvia mucho más fuertes, y la pregunta es cómo vamos a adaptarnos en el futuro hacia eso. Entonces, los NDCs, la idea es que muestren un plan de cómo cada país va a ir reduciendo emisiones, pero también adaptándose a estos impactos. El banco, como bien lo decía Hugo, en los últimos 10 años hemos tenido una evolución institucional grandísima, y los gobernadores del banco, todos los ministros de Hacienda, que son la gran junta del BID, en la asamblea que tuvimos hace más de un año en Bahamas, aprobaron que para el año 2020 el 30% de esa financiación sea para proyectos que tengan que ver con cambio climático. Entonces, con base en lo que les conté,
Objetivos de Desarrollo Sostenible, Acuerdo de París, biodiversidad, todo lo que es capital natural. Y vean, la definición de capital natural tiene que ir definiendo otros sectores. Tema turismo, por ejemplo. ¿Por qué traigo lo de turismo? Porque la gente a veces dice, oiga, turismo también es algo transversal. Sí. ¿Cómo se vincula con los SDGs, con los ODS? También de una manera multisectorial. Entonces, basado en eso, el banco, el directorio del banco, ha aprobado un nuevo departamento en el cual se está dando una señal institucional muy fuerte, es decir, el Departamento de Sostenibilidad del BID no es medio ambiente. Si ustedes ven el diseño que hemos hecho del sector de sostenibilidad en el banco, tiene 3 grandes áreas. El área urbana, que es la división que estamos llamando Vivienda y Desarrollo Urbano, el área rural, que es donde están los temas agrícolas, los temas forestales, de desastres naturales, ambientales, pensando en temas ambientales locales, como contaminación de aire, contaminación industrial, contaminación del sector agrícola, y los temas globales, que es la división de cambio climático y cómo articularse esa división con los temas urbanos, los temas rurales y sobre todo con algo que voy a hablar ahora, que es el tema de infraestructura sostenible. La división urbana, el banco empezó a desarrollar desde hace cerca de 5 años una iniciativa que se llamaba la Iniciativa de Ciudades Sostenibles, y esa división va a ser el seguimiento de lo que salió en Quito de la agenda de UN Habitat. Entonces, ejemplos como los que mencionaba Hugo, toda la recuperación de Chacarita, queremos empezar a ver también cómo se hace algo para los bañados y para la costanera, y apoyar Asunción en un tema de desarrollo urbano incluye estas variables. Es desarrollo urbano pensando en temas de infraestructura, pero también pensando en temas de sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social, inclusión, género, y para eso en esa división estamos creando lo que se va a llamar el laboratorio de la ciudad, el City Lab. Hemos empezado a ver que esto ha funcionado muy bien en las principales ciudades del mundo. Boston, por ejemplo, tiene un laboratorio que se llama Urban Mechanics, que está fuera de la ciudad de Boston, de la alcaldía, pero apoya directamente al alcalde de Boston en pensar en soluciones innovadoras en diferentes temas. Entonces está trabajando con el laboratorio de MIT y con otras universidades en Boston para eso. Ya las pruebas, por ejemplo, de vehículos, no solo eléctricos, sino sin conductor en Boston, las está piloteando este Urban Mechanics. Nueva York ha hecho lo mismo, ha montado un laboratorio que se llama Sidewalk, que lo montó el que era el director de sostenibilidad del alcalde Bloomberg con Google, y básicamente es un laboratorio para ayudar a ir pensando en Nueva York en temas totalmente diferentes de transformación urbana. Janet, que era la directora de Transporte y Movilidad de Nueva York, está trabajando mucho con este grupo, y para los que han ido o han visto recientemente la transformación, por ejemplo, de Times Square, se ha vuelto totalmente peatonal, y de diferentes parques en Nueva York ha sido resultado de ese trabajo conjunto, que lo está empezando, por ejemplo, a replicar el alcalde de Santiago. Está empezando a hacer unos parques en todo lo que eran áreas no aprovechadas en Santiago para poder unir a la comunidad con lo que es el desarrollo de la ciudad. Entonces, este laboratorio va a dar un aporte a que en cada operación que hagamos del banco podamos traer el tema de innovación, ya sea de Smart Cities, de uso tecnológico, y queremos eso también empezarlo a llevar al tema rural. ¿Cuál es el gran desafío? Es cómo redefinimos las alternativas de inversión basadas en el tema de sostenibilidad. Y si ustedes se dan cuenta de lo que he hablado, creo que medio ambiente tiene un eje, como lo decía ya, muy importante, pero tiene que ir acompañado desde los temas sociales, desde los temas financieros y económicos, desde los temas de transparencia, y empezar a hacer esa gran visión de sostenibilidad que, como ustedes ven, va mucho más allá de los temas ambientales, y el desafío va a ser cómo articularlo con los otros y sobre todo redefinir alternativas de inversión. Y aquí quiero hablarles un poco de infraestructura sostenible y después ir a algunos ejemplos. Yo estoy seguro que si hacemos aquí una encuesta y a cada uno de ustedes le preguntamos para ustedes qué es infraestructura sostenible, vamos a tener de pronto más de 200 o 300 definiciones diferentes. Eso lo hicimos en el banco. El presidente Moreno, después que salimos de la COP21, sacó un artículo en el Guardian hablando de esto, de cómo teníamos que impulsar el crecimiento de infraestructura necesario para la generación de empleo, la productividad y la competitividad, pero articulándolo con la agenda de cambio climático y sostenibilidad, y por ello la importancia de la infraestructura sostenible. Entonces, ¿qué hicimos en el banco? Contratamos a Mercer, que es uno de los principales grupos sobre el manejo de riesgos y otros temas, y le dijimos, haga una encuesta con los especialistas de todas las áreas del banco, parte pública y privada, sobre qué es infraestructura sostenible. Hicimos lo mismo afuera. Hicimos una reunión en la cual han estado fondos de pensiones, inversionistas privados, lo que se llama ahora institutional investors en general, para pensar qué era esto.
En septiembre vamos a tener ya lista lo que va a ser nuestra propia definición de qué es infraestructura sostenible. Y vean, era fascinante empezar a oír a la gente. Si ustedes hablaban con la gente de cambio climático, decían, no, infraestructura sostenible es energía renovable, es transporte limpio, es infraestructura resiliente al cambio climático. Si uno iba y hablaba con la parte social del banco, decía, no, infraestructura sostenible son proyectos de infraestructura que se han trabajado desde el principio bien con las comunidades, con consultas previas, con grupos indígenas, afro. Si hablaban con la gente de género, decían, no, infraestructura sostenible es lo que está incluyendo a la mujer desde el principio, lógico. Entonces fue fascinante ver esa evolución. El nuevo jefe de infraestructura del sector privado decía, no, para mí infraestructura sostenible es que yo pueda prestar en moneda local o que se puedan emitir bonos de manera fácil en donde se reconozca en la emisión de bonos mayor interés por el tema de sostenibilidad. Otros en la parte de transparencia del banco empezaron a decir, no, con todo lo que está pasando en la región, infraestructura sostenible es que se muestre que las empresas privadas que vamos a financiar en infraestructura tienen una gobernanza totalmente que apoya los temas de transparencia en lo que son licitaciones públicas, en fin. Entonces, vean, ha sido fascinante ir construyendo nosotros mismos esta definición, que lo que queremos es lanzarla en los próximos meses e irla construyendo con diferentes actores, para que el mismo banco pueda hacia futuro emitir bonos de infraestructura sostenible sobre los proyectos de infraestructura que estamos haciendo. Pero fíjense que no es medio ambiente. Es ir mucho más allá y es pensar en, sobre todo, esquemas de financiación que también sean innovadores. Por eso, más allá de la infraestructura sostenible, hay que pensar en ajustes institucionales que nos ayuden, como lo dije desde el principio, a coordinación multisectorial y adecuar instrumentos de financiación para poder pensar en cómo financiar la infraestructura de una manera diferente, en la que sobre todo se puedan captar recursos del sector privado. Hace 2 semanas estuvimos en Buenos Aires. Como ustedes saben, Argentina va a ser el presidente del G20 a partir de diciembre. Hasta el momento venían Alemania y China liderando el G20. Y se ha montado un grupo que se llama Green Finance, todo lo que es finanzas verdes, para acompañar al G20 desde Alemania. El líder, para mí, de ese grupo, intelectualmente, es China. China tiene un gran personaje que es el Dr. Ma Yun, y ustedes se van a sorprender. Ma Yun no tiene nada que ver con el sector ambiental. Ma Yun es el líder de sostenibilidad del Banco Central de China. Entonces, lo que ha liderado China es toda una política de Green Finance al interior del gobierno, que yo le decía el otro día a Ma Yun, ¿qué lideró, qué generó que esto se disparara en China? ¿Fue cambio climático? Me dijo, no, fue el tema de contaminación de aire. Me dijo, cuando ya llegaron a niveles de contaminación tal que uno no podía ver en Beijing, y en otras ciudades de China empezó a pasar lo mismo, se volvió un tema político. Los mismos alcaldes, gobernadores empezaron a decir, esto no es sostenible. Entonces, ¿qué hizo China? China, desde Banco Central, ha hecho una estrategia en la cual ha definido qué es sostenibilidad en China, primero para los temas de cambio climático y segundo para los temas locales, contaminación de aire, contaminación de agua, manejo de residuos sólidos, y ha hecho una emisión que los números ni le caben uno en la cabeza, por más de 36 billones, para apoyar lo que es energía renovable en China, pero al mismo tiempo para proyectos de descontaminación, de aire, de residuos sólidos en las provincias. Y está montando cerca de 12 fondos provinciales desde el Banco Central de China para apoyar todo este desarrollo. Entonces, compartimos esto con el gobierno de Argentina, y el gobierno de Argentina en su Ministerio de Economía y de Finanzas está armando una unidad de sostenibilidad para poder acompañar todo lo que va a ser el proceso ahora del G20 y ver cómo traer capital privado, ver cómo poder incluir a fondos de pensiones de una manera mucho más activa, pero enfatizaron mucho ver cómo se conecta con los temas sociales. El banco en este momento ya es el líder de financiación de energía eólica y solar en América Latina. Ya las principales discusiones en el directorio del banco no es si los proyectos de energía eólica o solar son buenos y contribuyen a cambio climático, sino el tema social. Es cómo se ha hecho el trabajo con las comunidades, es cómo se está dando también energía a los más necesitados. Entonces empieza a haber ese balance y fue lo que nos trajo a Argentina en esta discusión. Es cómo traer los temas sociales también desde el punto de vista financiero. Quería traerle algunos ejemplos de lo que se está haciendo en infraestructura sostenible. Colonia Arias me pareció bueno contarles por el proceso que ha tenido Uruguay. Ellos sintieron que tenían que hacer un cambio en la matriz. Daniel Martínez, el actual intendente de Montevideo, fue ministro de Energía y fue nuestro socio, como le digo yo, para hacer todo lo que fue el cambio de la matriz en Uruguay.
Pero para resumir la historia, empezaron a ver que las mismas sequías les estaban impactando su sector hidroeléctrico y eso hace que sea un sistema muy vulnerable al cambio climático. Entonces hay que empezar a ver las eólicas, las solares, la geotermia, biomasa, no como mitigación solamente, sino como adaptación al cambio climático. Colonia Arias es un muy buen ejemplo de a lo que se ha llegado en Uruguay. Se llegó a este proyecto eólico que son 70 megavatios, un monto total de cerca de 125 millones de dólares. El BID, la parte privada del BID fue el principal financiador, pero lo que quería recalcar es que la principal porción de equity que había que colocar para el proyecto, para la estructuración financiera, la compraron los fondos de pensión de Uruguay. Entonces, para terminar el tema de Colonia Arias, quería resaltar, fíjense que menciona mucho la parte privada del banco y me tomo ahí 2 minutos para explicar. El BID tiene la parte pública, que estamos prestando entre 9 y 10 mil millones de dólares al año a los gobiernos, pero el nuevo sector privado del banco, que ha sido una de las principales reformas del banco en los últimos años, ya puede prestar directamente al sector privado. El año pasado prestaron cerca de 2.300 millones de dólares, este año esperamos que va a prestar cerca de 3.000. De los 2.300 millones que prestó el IIC, la parte privada del BID el año pasado, 36% fueron para proyectos vinculados con cambio climático, como este que les estoy mostrando de Colonia Arias. ¿Qué ha sido uno de los principales factores para que el sector privado del banco pueda tener esta evolución? Primero, voluntad política muy fuerte, un mandato de nuestro directorio, pero que hay los instrumentos de financiación para tener los incentivos para el sector privado. Canadá ha formado un fondo dentro del BID que se llama el C2F, el Canadian Carbon Fund, el Fondo de Carbono de Canadá, por 250 millones de dólares, para hacer lo que llamamos Blended Finance, financiación conjunta con el sector privado del banco. Entonces, les voy a mostrar otro proyecto más adelante en el que muestro cómo se mezclan los recursos del área privada del banco con estos recursos concesionales que tienen periodos más largos, tasas más bajas. Siguiendo ese ejemplo de Canadá, vean, el fondo fue un éxito, se financiaron cerca de 20 proyectos y ya estamos negociando con Canadá un segundo fondo por 250 o 300 millones. Y Reino Unido nos dijo el otro día, quiero hacer lo mismo que Canadá en el BID. Entonces estamos en proceso de negociar otro fondo de Reino Unido que la prioridad va a ser inversión con el sector privado para también apoyar todo lo que es el desarrollo de esta agenda. Ahora vamos a cambiar un poco de sector. Vámonos, viceministro, a temas agrícolas, forestales. Y les voy a contar Colombia Sostenible. Colombia Sostenible, el presidente Santos, cuando ya se estaba avanzando en el proceso de paz, le dijo al presidente Moreno, oiga, necesito que el BID me ayude en ver algo transversal de agricultura sostenible y manejo forestal en las áreas del posconflicto. Entonces, se trabajó mucho en lo que era la gobernanza y se ha armado un consejo directivo de Colombia Sostenible, que lo preside la oficina del presidente Santos, pero está el ministro de Hacienda, el de Planeación, Agricultura, Medio Ambiente y Posconflicto. Y lo que hemos logrado es hacer una facilidad multidonante para pago por resultados. Ya Noruega anunció 150, 170 millones de dólares, ya tenemos 4 donantes más, pero estos mapas, sé que no van a poder leer mucho en la presentación, simplemente hicimos un cruce de las áreas de posconflicto, áreas de impacto ambiental y áreas de potencial viceministro de hacer agricultura sostenible con comunidades de base y con reinsertados del proceso, pero va a ser pago por resultados. No es que le dan un cheque en blanco a Colombia y el gobierno ahora ve qué hace. Hay que irle mostrando a los donantes cómo se está disminuyendo deforestación, cómo se está haciendo agricultura sostenible o cómo se está conservando bosque, y para eso nos toca fortalecer mucho el IDEAM, que es la entidad en Colombia que hace este tipo de mapeo, y hemos hecho un acuerdo para la medición de estos temas hacia futuro. Pero lo más importante, más allá de la facilidad multidonante, ha sido el arreglo de gobernanza entre todos los sectores con los donantes. Ya tenemos un consejo directivo entre esos 5 ministerios y los 5 donantes, y el BID está en proceso de terminar un crédito por 100 millones de dólares para agricultura sostenible y manejo forestal en áreas de posconflicto. ¿Cuál es la idea? Que el crédito del banco sirva para que después Noruega y otros donantes paguen por los resultados que se van a hacer. Pero de nuevo, como les decía antes, multisectorialidad necesaria. Si ustedes hacen el mapeo de Colombia Sostenible con los 17 SDGs, marca como en 14 o en 15. Estamos metiendo mucho la variable de género desde el principio, para mujeres en el posconflicto, se están metiendo temas también inclusive con educación y salud que no tienen nada que ver con los temas de sostenibilidad, pero parte de lo que quiero que ustedes les quede en la cabeza es
la nueva agenda de desarrollo requiere mucho trabajo entre sectores y en las empresas privadas también. Óptima Energía. Este es un proyecto muy bonito de eficiencia energética en una ciudad de México, liderado de nuevo por el sector privado del banco. Lo que han hecho varias ciudades en México es que han hecho SPVs, básicamente son fiducias, y están cambiando todo lo que es alumbrado público para reducir emisiones y básicamente para tener mayor sostenibilidad en la ciudad. Y el BID, la parte privada, les está prestando, pero al mismo tiempo el Fondo de Canadá está haciendo una contribución. Este, por ejemplo, es un proyecto de 18 millones de dólares, en que cerca de 7 millones venían del Fondo de Canadá que tenemos en el banco para que la tasa y los términos fueran mucho más convenientes. Y finalmente, este es un proyecto en Brasil que estamos haciendo con apoyo del gobierno del Reino Unido, de DEFRA, que es el Departamento de Agricultura del Reino Unido, en el cual hemos recibido cerca de 50 millones de pounds, de libras, para trabajar con cerca de 3.700 pequeños productores para ir viendo todo lo que es agricultura sostenible. El tema de agricultura sostenible es muy complicado. Usted me corrige, viceministro, es ir a lo local con pequeños productores a ver cómo se hace sostenibilidad en el campo, es muy complejo. Jeffrey Sachs, ahora que estamos en Medellín, le decía a los productores de café, ¿cómo les está llegando a ustedes el revenue, las ganancias de la sostenibilidad? Y la mayoría dijeron, a nosotros nos está llegando. Le llega a los grandes, a Starbucks, a Walmart, al café que se consume en Estados Unidos y en Europa, pero a nosotros como productores no. Entonces, ¿cómo internalizar que la sostenibilidad en el sector agrícola es buena para el medio ambiente, pero también genera inclusión social y sobre todo beneficios para las comunidades? Ahí tenemos un reto supremamente grande. Muy rápido, el Green Climate Fund, no sé cuántos de ustedes son familiares con este fondo, es un fondo que está en Corea, que se ha desarrollado en los últimos años. La idea es que este fondo aporte recursos de cofinanciación para proyectos de cambio climático. Sé que el gobierno está trabajando con FAO y Banco Mundial un proyecto en el área agrícola. Con nosotros, basado en el NDC de Paraguay, que se presentó en París, estamos presentando un proyecto que va a acompañar todo lo que les mencionaba Hugo, de la Chacarita, de los bañados, de la costanera, basado en adaptación y resiliencia a cambio climático del área de Asunción. Vean, para mí la primera vez que visité Asunción, lo que más le pregunté a todo el mundo, que cuando leí la noticia de las inundaciones que ustedes tuvieron y empecé a ver los números, dije, esto es impresionante. O sea, si cada vez que el río sube, la parte más pobre de la ciudad va a tener este tipo de impactos, es un reto muy grande de cómo planear la ciudad teniendo en cuenta medidas de adaptación a cambio climático. Y ahí, de nuevo, la biodiversidad, el manejo adecuado de muchos ecosistemas va a ser parte de la solución. Y el NDC de Paraguay tiene ya las ventajas de que está vinculado con la Política Nacional de Desarrollo, con la nueva Ley de Cambio Climático, pero si ustedes ven los sectores claves en adaptación, ven la multisectorialidad de las que le hablaba, no es solo la parte agrícola, es la parte urbana, es la parte de salud. Vean, muchos vectores que se daban antes en ciertas altitudes, ahora se están dando en otras altitudes por la variabilidad climática. Partes donde nunca había habido dengue o Zika se está empezando a dar también por la varianza climática. Así que representa inclusive para los sectores de salud un reto supremamente grande. De una manera muy rápida, lo que estamos haciendo para Asunción es un proyecto de recuperación urbana inclusivo, en el cual lo que queremos es que la resiliencia al cambio climático sea una de las principales variables. Como les decía, no solo tiene la parte de financiamiento del banco, y hay cerca de 30 millones que se están empezando a ejecutar, y esto lo estamos trabajando para presentarlo a este fondo, al Green Climate Fund de Corea, para tener recursos concesionales de este fondo, para no solo el proyecto, sino para ver también toda la parte de adaptación al cambio climático. Y lograr que todo lo que es el desarrollo, viendo a la Bahía de Asunción, tenga estas componentes de revitalización urbana, que les contaba, es una de las prioridades de nuestra nueva división urbana, pero también de los temas de resiliencia. A mí me gustaría terminar esta presentación pensando un poco en ustedes como empresarios. Lo que estamos viendo en el banco, en la parte privada, es que ya el tema de responsabilidad social ya está dejando de ser el grupito, por decirlo así, que pensaba en las donaciones que tú decías, o que hacía un reporte para presentárselo a las juntas directivas y lucir bien, y está empezando a volverse algo muy importante lo que es el desarrollo del negocio. Les conté la experiencia del BID, porque el BID tiene un grupo que es el grupo de salvaguardas ambientales, que es el grupo que tiene que revisar que todos los proyectos que se presentan al directorio del banco cumplan
con las salvaguardas ambientales y sociales del banco, pero la creación de este departamento de sostenibilidad, el mandato que nos dio el directorio era el mainstreaming, era la transversalización de los temas de sostenibilidad en el negocio del banco y en lo que requerían los países. Es lo que estamos empezando a ver en el sector privado. Es como el Chief Sustainability Officer, la persona que maneja sostenibilidad en las grandes empresas del sector privado, tiene que ser alguien que está en el negocio, tiene que ser alguien que trabaja en el día a día con el vicepresidente financiero, con el CEO de la empresa, para entender el negocio y ver esas oportunidades. Muchos de ustedes van a decir, todo lo que ha dicho Juan Pablo, ¿cómo me afecta a mí como empresa? Vean, la cantidad de tecnologías que están apareciendo en eficiencia energética, que se pagan en menos de 3-4 años. El solo utilizar menos agua es adaptación al cambio climático, que cada vez es más escasa en ciertas épocas, pero también representa ganancias. Muchas de las inversiones ambientales van a básicamente tener resultados en productividad. Y muchos de los temas sociales, Jan dijo algo muy importante, los están empezando a ver los mercados para, por ejemplo, cuando hay emisiones de bonos, una empresa que esté mostrando cómo trabaja los temas sociales, cómo trabaja los temas de género, además de todos los temas ambientales, eso lo está empezando a reconocer el mercado. Los bancos centrales, por eso les hablé de Mayun y del tema de China, el Financial Board va a empezar a ver cómo los bancos en el mundo hacia futuro, cada vez que van a financiar algo, tienen que ver su vulnerabilidad climática. Porque si no están financiando algo que se puede convertir después, en inglés se llaman stranded assets, que básicamente son activos que no sirven, básicamente por el impacto del cambio climático. Entonces, el sector financiero en los próximos 10 años va a tener una evolución muy grande hacia medir los impactos del cambio climático en cualquier tema que financie. El Ministerio de Hacienda nos ha pedido una cooperación técnica para empezar a ver cómo hay opciones para financiar el NDC de Paraguay. Algo fundamental para el sector privado tienen que ser los incentivos para también hacer reconversiones hacia los NDCs. Pueden haber temas tributarios. Vean, en Estados Unidos lo que disparó el tema de eficiencia energética era que uno podía, cuando uno hacía su declaración de impuestos, al final tener deducciones. Washington ya hizo un convenio de compra de energía 20 años de energía eólica y por eso se está disparando ahora el tema de vehículos eléctricos. No tiene sentido que uno tenga vehículos eléctricos o transporte eléctrico si la energía que uno tiene es sucia. Que entonces lo que uno hace es disparar las emisiones. Costa Rica, que tiene una matriz súper limpia, ya el Congreso está pasando una ley para empezar a hacer la prueba de vehículos eléctricos en Costa Rica. Medellín tiene, Federico, el alcalde, me decía cuando lo vi ahora que estuve en lo del café, mi principal preocupación ahora es seguridad y contaminación de aire. Se está empezando a hacer un piloto con empresas públicas de Medellín para cerca de 1000 vehículos eléctricos. Con la matriz energética que ustedes tienen, yo creo que el potencial de tener transporte masivo en Paraguay, pero también empezar a pensar en vehículos eléctricos hacia el futuro no debe ser un sueño, debe ser una alternativa también de desarrollo. Así que piensen cómo las empresas tienen su parte en todo lo que hemos hablado hoy, piénselo como oportunidad, piénselo, como decía el presidente, como parte de sus valores de desarrollo y sobre todo que el tema de sostenibilidad hoy en día no es responsabilidad de un gobierno, no es culpa, como usted bien lo dijo, del gobierno anterior o de otros países, es una responsabilidad de todos. Muchas gracias.